¿de qué hemos estado hablando? Muy bien, y hoy vamos a continuar hablando de eso. Quiero hablarles acerca de una tentación que yo encuentro, si bien se ha dicho que no vamos a ser todos tentados igual, porque la tentación depende mucho de la persona. Creo que hay una tentación que es muy sutil para cada uno de nosotros. No sé si ya me pueden poner la presentación, por favor. Muy bien, entonces quiero primero abundar un poquito más en definiciones acerca de tentación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos antes de ser llevado preso para ser crucificado: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué quiero que pongamos atención a este versículo? En los domingos pasados hemos hablado de que la tentación nadie se va a librar de ella. Todos vamos a ser tentados porque va a servir para probar lo que hay en nuestro corazón, y de la prueba de nuestro corazón vamos a saber si estamos bien o no. ¿Por qué Jesús le está diciendo a sus discípulos: oren para que no entres en tentación, si la Biblia nos dice que vamos a ser tentados? Si oramos en contra de la voluntad de Dios, ¿ustedes creen que Dios escucha esa oración? No. Cuando tú oras en contra de la voluntad de Dios, no pasa nada. Orar no es una varita mágica. Orar es ponerme de acuerdo con la voluntad de Dios para que se haga su voluntad en el cielo, en la tierra. Entonces, ¿por qué Jesús les está diciendo a sus discípulos que no entren en tentación si no les está pidiendo orar en contra del plan que Dios tiene? Y es que todos vamos a ser probados. Entonces, ¿por qué hay una diferencia entre ser tentado y entrar a la tentación? ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, la siguiente, por favor. Las tentaciones no se puede evitar, pero sí puede evitar entrar a la tentación. Y por eso es que Jesús empieza diciendo: velen y oren para que no entren en tentación. Ahora, quiero decirles y especificarles que entrar en tentación no es pecar todavía. El paso es: soy tentado, si acaricio esa tentación, entonces ya entré a la tentación y después se consume el pecado. Entonces, cuando tú y yo decimos que entramos en la tentación, fue porque ya acariciamos esa tentación más de lo debido. Ya esa tentación está siendo más fuerte, está ejerciendo más presión para nosotros, la estamos acariciando más, estamos dejando que esa sensación nos seduzca. ¿Y cuál es un ejemplo claro de esto en la Biblia? Siguiente diapositiva. Creo que lo saturé. Es Génesis capítulo 6, Génesis 39, versículos 6 al 12. No sé si me lo puedes buscar bien porque no se ven las primeras palabras. Si tú tienes Biblia, puedes buscarlo. Lo voy a empezar a leer. Y dice la Biblia, hablando de José y Potifar: Potifar dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. En esta parte empieza la tentación. En esta parte empieza la tentación de José: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día. Y esto es una cosa de la que trata de hacer la tentación. La tentación va a ser constante, va a ser reiterativa, para buscar hacernos caer. La tentación no va a pasar solamente una vez, sino va a ser seguida, y va a tratar de ejercer presión lo más fuerte posible para que tú y yo caigamos. Y después, siguiendo el versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Quiero que
pongamos atención en los detalles. Dice la Biblia, acabamos de leer, que cada día lo importunaba, cada día le estaba insistiendo con la misma cosa. Y cada día José le decía que no, pero llegó este día donde estaba tan cerca de ella que ella pudo tomarle su ropa y él tuvo que salir desnudo. Entonces, eso es, José no pecó, pero ya había, la tentación lo había importunado tanto que llegó un momento de estar muy cerca de culminar o de terminar el acto. Para que te dejen sin ropa tiene que estar demasiado cerca de ti. ¿Cuánto mide un brazo? No más de 1 metro. Entonces, la tentación ya había estado demasiado cerca de José, y eso se llama cuando dejamos o entramos en tentación. Y eso es de ahí de donde Jesús nos está pidiendo que nos cuidemos. Es más fácil cuidarnos de la tentación cuando todavía no acariciamos, no dejamos que nos seduzca, no la pensamos. Es más fácil cuidarnos de la tentación ahí, pero la tentación lo que va a tratar de hacer es ser tan insistente, tan reiterativa, va a venir tanto a nuestra mente, a nuestros pensamientos, que cada vez nos trate de acercar más a Él, a la tentación. Y eso va a llevarnos un poco más cerca del pecado. No es pecar todavía, pero es lo que la tentación busca hacer. No solamente busca tentarte, va a buscar que entres en tentación. Y por eso es que Jesús le dice a sus discípulos: oren y velen para que no entres en tentación. Entonces, si entendemos esta diferencia, está la tentación, está la parte en que entramos en tentación, y después está la parte en que se culmina en pecado. Entrar en tentación no es culminar el pecado, pero entrar en tentación hay muchas más probabilidades de que caigamos en el pecado. Hay muchas veces que estamos acostumbrados a entrar en la tentación y no la rechazamos desde el principio, y por eso cuando somos tentados, caemos. Porque ya esa tentación la hemos estado acariciando y no entendemos esta diferencia de que puedo evitar entrar en la tentación. Eso lo puedo hacer, puedo evitar acariciar esa tentación. Yo puedo evitar seguir esa tentación, puedo evitar seguir sus pensamientos, puedo evitar seguirme imaginando lo que me susurra el enemigo al oído para poderlo llevar a cabo. Yo puedo evitar eso. No puedo evitar ser tentado, pero puedo evitar entrar en tentación. Siguiente diapositiva, por favor. Una tentación sutil es, y esto es a lo que quiero llevar el tema, una tentación sutil es sentir que yo tengo poder sobre mí, y un poder legítimo. Ahora vamos a seguir con algunas definiciones de la tentación. La tentación es la oferta de algo que parece ser bueno. La tentación va a parecer bueno, sobre todo las tentaciones que son sutiles. No las vamos a ver malas desde el principio, pero al final no me van a convenir. Al final me van a llevar al pecado. Las tentaciones sutiles sobre todo van a ser ofertas de algo que prometen ser buenos. Vamos a leer el siguiente diapositiva, por favor. La tentación aparentemente satisface, y quiero que escuchen bien esto, aparentemente satisface necesidades legítimas. O sea, cuando llega la tentación, cuando no llega de un momento tan frontal, o sea, si tú lees la Biblia, sabes de cajón, robar, adulterar, fornicar, cosas por el estilo, sabes que están mal, y eso es una línea muy clara que todos notamos en la Biblia. Pero hay veces que la tentación nos va a ofrecer algo que creemos que ya nos merecemos, que ya nos hemos ganado, que ya he podido obtener, o que no, ya de todo el esfuerzo, pues no está mal. Pero lo hace de formas ilegítimas. Y es aquí donde muchos dicen, bueno, el fin justifica los medios, ¿no? Delante de la Biblia no. La tentación va a buscar apelar a tus sentidos de que tú te mereces algo, de que tú ya trabajaste por eso. ¿Y qué importa si todo lo has hecho bien? Y al último nada más tienes que moverle tantito para obtenerlo. La tentación aparentemente satisface necesidades legítimas, pero lo hace de maneras ilegítimas y en el momento equivocado. La tentación recurre a la racionalización
para cegar la conciencia. Porque cuando una tentación es de este estilo, cuando una tentación te promete que va a satisfacer necesidades que tú tienes, necesidades que tú consideras que se tienen que satisfacer en tu vida, lo va a hacer para que tú lo pienses y lo pienses y lo pienses, y a la medida que lo pienses y más te parece una buena idea, porque crees que te lo mereces, vas cegando la conciencia. Al principio la conciencia luego te salta y dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Y ya después que empiezas a pensar y dices, no, es que no le veo otra forma. Es que si no lo hago así, ¿quién sabe cuándo me va a llegar? Híjole, esta es una gran oportunidad. Nada más es tantito, no creo que pase nada. Y así es como la tentación y racionalizar la tentación va a cegar la conciencia. Ahora, la tentación es seductora y apela a los deseos y anhelos. Y este tipo de tentación es muy sutil, porque los deseos y anhelos en tu corazón siempre los vas a querer cumplir. Y es muy difícil estarte negando a los deseos y anhelos de tu corazón constantemente. Porque vienen las preguntas de ¿por qué otros sí, por qué yo no? ¿Por qué a otros sí les puede pasar y a mí no? ¿Por qué otros sí los pueden tener y a mí no? Es que ¿cómo lo hicieron ellos? Yo no veo otra forma más que hacerlo así. Y al estar la tentación atacando de esa forma tu forma de pensar, al estar la tentación atacando en cómo ves tú que no se puede obtener de otra manera más que de la manera que te están ofreciendo, que se ve un poquito chueca o que no es lo correcto, es donde vamos a caer en tentación. Y por eso les hablaba de esto de entrar en tentación. Muchas veces cuando la tentación apela a nosotros, apela a nuestros deseos, apela a lo que necesitamos, es más fácil acariciar el pensamiento. Es más fácil entrar en la tentación. ¿Por qué? Porque lo necesito, porque lo deseo, porque lo merezco, porque he trabajado mucho y esta es una oportunidad irrepetible. Y así estamos pensando, y por eso es fácil entrar en esa tentación. Siguiente diapositiva, por favor. Segunda de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y por esto es que tenemos que tomar la tentación tan en serio, y por esto es que tenemos que estar vívidos y alertas en contra de la tentación, sobre todo las tentaciones que van a apelar a nuestros deseos. Ya que las tentaciones que apelan a nuestros deseos hacen que tú y yo acariciemos el pensamiento muy fácil, que acariciemos la tentación muy fácil, que la veamos como algo bueno, como algo que se puede lograr, como algo no tan malo, como algo que es que ya me toca. Y al pensar así, entramos en la tentación. Y al entrar en la tentación es mucho más fácil de que seamos vencidos. Y una vez que somos vencidos por la tentación, es fácil que nos convertamos en esclavo del que nos venció. Por eso es que hay que tener cuidado. Y por eso es que tenemos que entender que no tenemos poder legítimo sobre las decisiones que tomamos a nuestras personas. Porque las tentaciones que el diablo va a lanzar en contra de tu carne, las tentaciones que van a lanzar para satisfacer tus deseos o tus necesidades legítimas, van a ser con el objetivo de que tu carne crezca y vuelva a esclavizarte. Siguiente diapositiva, por favor. Salmos 25:15 nos da la solución. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Vimos en domingos pasados que una de las definiciones de tentación es trampa o red. Cuando yo pongo mis ojos en Dios, cuando constantemente estoy mirando hacia Dios, cuando constantemente estoy pensando en Él, en su palabra, en su escritura, va a ser más fácil que yo no entre a la tentación. Porque la tentación es una red, es una trampa a la que todos podemos ver o pasar de largo. Estaba leyendo un libro que decía: la tentación a veces puede ser como un vendedor. Y hay veces que el vendedor pasa por tu casa, toca y tú le dices no gracias y se va muy fácil.
Pero hay veces que tú le abres la puerta al vendedor y el vendedor te enseña el producto y el producto se ve muy bien y le dices, pasa, cuéntame más. Y cuando pasa y te cuenta más, te va convenciendo y no precisamente es un buen producto. Lo mismo pasa con la tentación. Hay tentaciones a las que muy fácil les vamos a poder decir, vete de aquí. Pero hay tentaciones que no. Pero si miramos constantemente a Dios, Él va a ser la ayuda que necesitamos para evitar entrar en las redes. Cuando tú entras en la red no significa que ya estás completamente atrapado, pero te va a costar mucho trabajo salir. Pero si constantemente estás puesta tu mirada hacia Dios, puedes sacar, Él es el único que puede sacarte de la red. ¿Puedes darle un aplauso a Dios por esto? Él es el único que puede sacarnos de la tentación, aunque ya estemos cerca de la tentación. Por eso necesitamos constantemente estar mirando hacia Él. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra ¿qué? Otra vez todos, en los deseos de nuestra ¿qué? Muy bien, haciendo la voluntad ¿de quién? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Estábamos acostumbrados a vivir en la carne todos antes de venir a Cristo, sí o no? Hacíamos lo que bien nos parecía, hacíamos lo que sentíamos, lo que creíamos que eran nuestros deseos y lo que nos convenía. Y por eso es que la tentación que apela a tus deseos es tan peligrosa. Porque tú ya viviste, porque todos nosotros vivimos bajo los deseos de la carne. Por eso es que Satanás va a tentarnos a través de los deseos de la carne, y lo que más va a usar es esto de que la tentación nos va a ofrecer cosas que creemos que son legítimas para nosotros, pero en momentos ilegítimos. Ya estábamos acostumbrados a vivir en los deseos de la carne y Satanás quiere que volvamos a esa posición. Satanás quiere que volvamos en esos momentos donde nosotros hacíamos lo que bien nos parecía sin tomar en cuenta a Dios, ni lo que es bueno ni lo que es malo. Siguiente diapositiva, por favor. Siempre va a ser una tentación seguir mis deseos. Siempre. Porque es un anhelo entre nosotros, y como es un anhelo en cada uno de nosotros, es donde vamos a ser tentados. Ya vimos que los deseos que tú y yo vamos a tener no siempre son los mismos, por lo tanto las tentaciones no siempre van a ser las mismas. Hay gente que le va a tentar más una cosa que a ti no, y a ti te va a tentar cosas que a otra gente no. Pero siempre va a tratar de apelar tus deseos. Por eso es muy seguro que Satanás te tiente de acuerdo a tus deseos. Lo que yo veo mejor. Y siempre va a pelear al yo, lo que yo veo mejor, lo que yo veo conveniente, lo que yo escojo, porque yo sé qué es lo que me conviene. Y así tomamos muchas decisiones. Esta tentación sobre todo apelará a obtener lo que creemos correcto, pero nunca será en el tiempo de Dios. Y es aquí donde debemos tener cuidado. Si bien lo que yo deseo no puede ser malo, se va a buscar obtener de formas ilegítimas, o Satanás va a tratar de dártelo fuera del tiempo de Dios. Y un ejemplo muy claro que te puedo poner de esto es la tentación que el diablo le puso a Jesús en el desierto. Le dice, lo lleva a un lugar alto, le dice, yo te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Jesús después en la Biblia nos muestra que está sentado a la diestra de ¿quién? Y antes de subir al cielo, en Mateo 28, ¿qué empieza diciendo? Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. ¿Satanás no apeló al propósito de Jesús en la tentación? Lo mismo que le ofreció Satanás era lo que le iba a dar el Padre 3 años y medio después. Por eso es que el Satanás va a buscar tentarnos hacia cosas en deseos que hay en nuestro corazón. Porque él puede tratar de ofrecerte lo mismo que tú puedes creer que te mereces o que te tocas o que te toca. Jesús terminó siendo
rey de este mundo sin necesidad de comprometerse, aunque el fin hubiera parecido bastante igual. Satanás le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todos los reinos te daré. Y Jesús, antes de asumir al cielo, dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Satanás tentó a Jesús en una forma que él sabía que iba a ser tentación, porque Jesús sabía que ese era su propósito, ese era su destino. Para eso había sido enviado a la tierra, para vencer la muerte. Pero sabía que no había una forma más fácil de obtenerla. Tenía que ser en el tiempo de Dios y en el proceso de Dios. Por eso esta tentación es tan peligrosa y tan sutil. Siguiente diapositiva, por favor. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. El viejo hombre y el cuerpo de pecado es lo mismo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando tu viejo hombre toma decisiones, ¿a quién vas a servir? ¿Al pecado? Cuando tu viejo hombre toma decisiones, tú vas a servir al pecado. El viejo hombre es el que va a tener estas tentaciones de poderlo lograr más fácil, de tener atajos, aunque sea desviándome tantito, aunque sea haciendo esto que es un poquito chueco. El viejo hombre es el que va a ser tentado por eso, y nosotros debemos de entender que el viejo hombre tiene que ser crucificado. Jesús dijo: quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, porque cada día hay que matar al viejo hombre que quiere hacer el pecado. Romanos 7 lo especifica muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que viene a causa de las decisiones del viejo hombre. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Por eso es tan importante que no tomemos decisiones. ¿En qué creen? En la carne. Por eso es tan importante que no tomemos decisiones en la carne. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y es aquí donde por eso necesitamos buscar y voltear constantemente hacia Dios. Por eso necesitamos constantemente estar viendo hacia Jesús, pidiéndole que nos saque nuestros pies de la red, de la trampa, porque nuestra carne constantemente va a querer ir hacia el pecado. Y si dejamos que el viejo hombre, si dejamos que nuestra vieja naturaleza esté constantemente tomando decisiones, por muy pequeñas que sean, esas decisiones pequeñas nos van a llevar hacia el pecado. Esas decisiones pequeñas nos van a hacer entrar en la tentación. Esas decisiones pequeñas nos van a hacer creer que la tentación que estamos pasando no es tentación, es simplemente un medio para poder lograr un fin que nos merecemos, que ya nos toca alcanzar, y no esperamos el tiempo de Dios. Siguiente diapositiva, por favor. El reino de las tinieblas siempre va a buscar que mi carne tome decisiones hacia mi persona, porque estaba acostumbrado a tomar decisiones bajo mis deseos. Y por eso constantemente va a buscar apelar a tu carne, a tus deseos, porque va a ser muy fácil tentarte para eso. Será normal para ti tomar esa clase de decisiones porque estabas acostumbrado en el pasado a tomar decisiones de la carne, y estas tentaciones van a ser muy sutiles. Muchas veces ni nos vamos a dar cuenta. Por eso es necesario que le digamos al Señor: escudriñame, muéstrame mi corazón. Porque hay muchas veces tentaciones que el diablo nos ha estado lanzando una y otra vez, y creemos que son cosas buenas o que son cosas que ya nos merecemos, pero solamente está tratando de apelar a tu carne, a los deseos de tu carne. Siguiente diapositiva, por favor. Quiero que leamos, voy a leer partes de Éxodo 8 y 9. Pero quiero que lo leamos con esta analogía. Moisés es la voz del Espíritu Santo. El faraón es la carne que estaba acostumbrada a reinar en mí. Y el pueblo de Israel es el nuevo hombre. Leamos estos pasajes con este entendimiento. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón
y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Tomando la analogía, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Cristo trae una nueva vida, porque así lo dice la Biblia, nacemos de nuevo. Ese nacimiento de nuevo es espiritual, y ese espíritu vivificado en nosotros quiere hacer la voluntad de Dios. Así lo leímos en Romanos 7. Entonces, lo primero que viene cuando nacemos de nuevo es esta batalla entre las dos naturalezas. El que estaba acostumbrado a reinar, o sea, mi carne, en este caso el faraón, tiene que ceder ante lo que Dios está haciendo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces no nos gusta, porque muchas de las cosas que vienen en la Biblia no son lógicas. Muchas de las cosas que Dios nos pide no las entendemos. Muchas de las cosas que Dios nos manda hacer no vemos cómo nos puede resultar en un bien. Al contrario, cuando vemos que Dios nos pide algo nos da miedo, porque todo lo que pensamos es: híjole, pero es que ¿cómo le voy a hacer? Y yo sé que aquí hay mucha, bueno, nunca he escuchado una predicación que se ponga a pensar en el lado del faraón. Y yo me puse a pensar en eso. Imagínate ser un rey que tiene 600,000 obreros de mano de obra súper barata. Nada más les tienes que dar de comer. Hacen labores que ninguno de tus súbditos haría, porque así lo dice después. Los israelitas hacían cosas que a los egipcios les resultaban abominables. Les exigías más de lo que por cosas que derechos humanos a un egipcio te metería a la cárcel, pero a los del pueblo de Israel, no. ¿De dónde iba a sacar él 600,000 obreros? Porque dice la Biblia que los que salieron de Egipto fueron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, ¿de dónde iba a sacar 600,000 obreros de un día para otro? Seguramente el hecho de dejar ir a tanta gente iba a ser destructivo tanto para la economía de su país, como para la agricultura, como para la ganadería. Dejar ir a más de 500,000 de personas de un día a otro. Entonces, claro que cuando el Moisés llega delante del faraón y le dice: deja ir a mi pueblo, la respuesta más lógica era decirle: no, tengo que ver por mi país, tengo que ver por el país que gobierno. Y muchas veces así somos nosotros. Cuando Dios nos dice algo que va en contra de la carne o de lo que nos gusta hacer, decimos: no, me va a afectar, me va a ir mal. ¿Cómo voy a poder dejar de hacer esto? ¿Cómo voy a poder dejar de hacer aquello? Si de eso como, o así vivo, o eso me gusta mucho, me voy a deprimir, me voy a frustrar. Siguiente versículo, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de siempre poner a Dios en primer lugar. No importa lo que nos pida, no importa lo que nos mande, si estamos seguros que Dios nos está pidiendo, hagamos lo correcto para hacerlo. Entonces, adoremos a Dios cuando Él nos indique y no dejemos que las ocupaciones cotidianas lo desplacen en segundo lugar. Yo les comento, yo creo que el faraón estaba pensando en lo que iba a pasar si de un día a otro perdía 600,000 empleados. Seguramente todos los empleados del gobierno. Es como si un día a otro renunciaran todos los empleados del gobierno en esta ciudad. ¿Qué pasaría? Pues se colapsan muchas cosas. Seguramente él estaba pensando lo mismo. Siguiente diapositiva. Éxodo 8 y 7. Y los hechiceros, tomando un poquito atrás, llega Moisés y le dice al faraón: ya que no dejaste ir a mi pueblo, va a venir una plaga de ranas. Llega la plaga de ranas y el faraón llama a sus hechiceros, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Cuando tomamos decisiones contrarias a lo que Dios nos había dicho, empiezan a pasar cosas malas. Y no porque Dios precisamente a nosotros en nuestra vida hoy en día nos desee mal, sino porque el pecado trae muerte.
Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones en la carne va a querer complacer al pecado. Y cuando tomamos decisiones en la carne, lo más seguro es que sean pecaminosas, y al ser pecaminosas van a traer algo malo en contra de nuestra vida. Y cuando eso pasa, lo primero que vamos a tratar de hacer es justificar por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Ay, tomé esta decisión que Dios me dijo que no hiciera y me está yendo mal, pero ya sé por qué me está yendo mal. No es tanto porque esté en pecado, es porque, y tomamos lo mismo, el faraón se sintió confiado de que los hechiceros podían hacer lo mismo que hizo el Moisés. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues no es tan grave, ya sé por qué pasó. Y es lo que muchas veces decimos, vemos que tomamos una decisión equivocada, lejos de la voluntad de Dios. Como es una decisión lejos de la voluntad de Dios, es una decisión pecaminosa, nos empieza a ir mal, pero nos justificamos. Decimos, me está yendo mal por esto. Versículo 8, entonces después de un tiempo, como que caemos en cuenta de que no solamente son las malas decisiones que tomamos, porque ya duró más de lo debido, ya nos damos cuenta que algo no es normal, y es ahí, entonces cuando nos volteamos hacia Dios o al Espíritu Santo, volvemos a orar o volvemos a leer la Biblia, ya después de que estamos cosechando nuestras malas decisiones. Y ahora sí llamamos a los pastores y les decimos, ora a Jehová para que quite las consecuencias de mis malas decisiones. Yo no sé, pero yo me he dado cuenta que esto pasa mucho. Que llega la gente a consejería, le urge y quiere que en 5 minutos Dios resuelva sus malas decisiones que han tomado a lo largo de un año, a pesar de tener el conocimiento de la Biblia. Y llegan y dicen, es que pastor, me está yendo muy mal, no sé cómo salir de esto, por favor ore a Dios. Y saben cómo llegaron ahí. Saben cómo desobedecieron, saben en qué momento Dios les dijo vete a la derecha y ellos escogieron la izquierda. Y ya después de ver que su decisión no fue la acertada, regresan y piden que se solucione sus problemas. Y Dios es fiel y justo, y Él nunca nos abandona y hace milagros. Y llegamos con esta actitud de no, ya voy a obedecer a Dios. No, ya vi que me fue muy mal, ya voy a obedecer a Dios, ya voy a hacer caso, ahora sí no me va a volver a pasar, no voy a volver a desobedecer. Y ahí, dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, primero vamos a tratar de justificarnos, y si a pesar de justificarnos las cosas no salen bien, entonces es cuando venimos a la iglesia desesperados. Siguiente diapositiva. Entonces Moisés le pregunta, el faraón le dice, voy a dejar ir a tu pueblo, y Moisés le pregunta, ¿cuándo vas a cumplir esto? Y el faraón responde, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y aquí es donde está la misericordia de Dios. A pesar de que tú tomaste malas decisiones, a pesar de que desobedeciste a Dios, si te arrepientes y regresas a sus caminos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia. Pero ¿qué pasa? Siguiente diapositiva. Vemos que la situación se empieza a mejorar. Vemos que la cosa se empieza a calmar. Y decimos, qué bueno. Ya salí de lo tupido. Ya salí de lo difícil. Y se empiezan a juntar, dice la Biblia en los versículos anteriores, que se empezaron a morir las ranas y el pueblo las juntaron en montones y apestaba la tierra. O sea, saliste, pero sigues viendo las consecuencias de tus malas decisiones. Pero viendo el faraón que le había dado reposo, endureció su corazón. Y yo quiero que en lugar de endurecer su corazón, entiendas, vuelves a ser tentado. Vuelves a ser tentado a tomar decisiones en tu carne. Vuelves a ser tentado a desobedecer a Dios, porque lo que Dios te está pidiendo como que no te cuadra. Lo que Dios te está pidiendo como que no es lógico. Lo que Dios te está pidiendo es que así no funciona el mundo, así no funcionan las cosas. Y volvemos a ser
lo que creemos mejor en lugar de obedecer a Dios. Siguiente diapositiva. Muchas veces cuando ya empieza a pasar lo difícil de las consecuencias de nuestras decisiones, la tentación es volver a escoger lo que mi carne dice que es mejor. Yo sé que cuando leemos los versículos de Génesis 8, 9 y 10, todo lo que el faraón se tarda en dejar ir al pueblo de Israel, decimos, qué terco, qué terco. Pero ¿cuántas veces Dios pudiera decir algo así de nosotros si nos mostrara todas las veces que hemos escogido por nuestra carne en lugar de escoger obedecerlo? No puede ser la misma cosa, a lo mejor no es la misma petición, pero es constantemente estar escogiendo nuestra carne por encima de su palabra, y eso es lo que nos lleva al pecado. Y la tentación es lo que va a hacer, y lo va a hacer muy bien, porque ya estábamos acostumbrados a vivir así. El faraón estaba acostumbrado a tener más de 500,000 de personas a muy bajo costo, haciéndole todo lo que querían, todo lo que necesitaba su reino. ¿Cómo lo iba a dejar perder? Tu carne estaba acostumbrada a dominar y a mandar sobre ti durante mucho tiempo, durante muchos años. ¿Crees que deje el control va a ser fácil? ¿Crees que no va a ser una lucha constante estar escogiendo entre lo que Dios dice y lo que la carne dice? Va a ser una lucha constante y difícil. Por eso necesitamos estar cerca de Dios, por eso no podemos alejarnos de Él, por eso no podemos descuidarnos, por eso tenemos que velar y orar para que no entremos en tentación, porque si continuamente seguimos entrando en tentación, continuamente vamos a estar cayendo y cayendo en pecado. Siguiente diapositiva. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. Después de que volvimos a tomar una decisión equivocada, decimos, bueno, está bien Dios, sí te voy a obedecer, pero de esta forma. Sí te voy a hacer caso, pero lo voy a hacer aquí, no allá. Siguiente versículo. Moisés les responde: no estaría bien hacerlo, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Lo que Dios nos pide hacer como creyentes va a ser ofensivo para nuestra carne. Lo que Dios muchas veces nos va a pedir que le obedezcamos va a ser contrario a lo que desea nuestra carne, y muchas veces vamos a querer condicionarlo. Ok, sí, pero que pase así. Te voy a obedecer, Dios, pero creo que es mejor obedecerte de esta manera. Y eso no es una obediencia completa, eso es seguir cayendo en la tentación de obedecer nuestra carne. Siguiente versículo. La tentación ahora es negociar con Dios, como asumiendo que tenemos la suficiente sabiduría, el suficiente conocimiento para poderle mejorar a Dios sus ideas, para poderle decir a Dios: ¿sabes qué, Dios? Lo que me dices está muy bien, pero le falta esto y lo voy a hacer porque sé que se te fue. Eso es lo que pasa cuando queremos negociar con Dios. Esa es la actitud que estamos tomando cuando no queremos obedecer lo que Dios nos está diciendo. Queremos obedecerlo a nuestra manera. Tenemos que poner a Dios en primer lugar y tenemos que ser guiados por Él para no caer en la tentación de escoger tu carne. Y eso es lo que nos va a llevar al pecado. Cuando tú escoges tu carne, te va a llevar al pecado. No. El faraón tenía razones muy lógicas para no dejar ir al pueblo de Dios. Como dije al principio, la tentación va a atacar a tu razonamiento para que ciegue tu conciencia, para que tu conciencia no vea lo que está pasando mal. Porque hay veces que el Espíritu Santo nos va a hablar a través de la conciencia y va a ser rápido y tenemos que hacerle caso.
Pero lo que va a hacer la tentación es atacar a nuestro razonamiento para que con nuestro razonamiento vayamos callando lo que dice la conciencia. Y esas razones lógicas que va a argumentar la tentación van a ser para que tú no escuches la voz de Dios, no veas lo que Dios quiere hacer, al contrario, veas todo lo malo que puede salir. Porque siempre que Dios nos pide algo, Satanás lo primero que hace es tratarnos de lanzar miedo para atacar nuestra fe. Porque la fe es creer en lo que no se ve. Lo mismo es el miedo. El miedo es tener temor, pero temor con una seguridad de que va a pasar algo contrario a lo que Dios me está diciendo. Entonces este miedo lo va a usar Satanás para evitarnos obedecer. Después de leer todas las plagas que Egipto pasó, yo te pregunto, ¿no era más sano para el faraón haber dejado ir a los israelitas a la primera vez? Después de toda la destrucción que hubo en el país, agua potable, alimentos porque perdieron su ganado, mortandad porque perdieron a sus primogénitos, ¿no le hubiera salido más barato dejar ir a esos 600,000 israelitas que de todas maneras los dejó ir antes de toda esa destrucción? Lo mismo va a pasar con la tentación, aunque lo que tu carne te diga es, no, es que hacerlo así no se va a poder, hacerlo así no es correcto, hacerlo así te va a ir mal. Si tú le haces caso a la tentación, te va a terminar yendo peor de lo que pensaste al principio que te iba a ir. Y esto es lo peligroso de escoger en nuestra carne. Le pido al grupo que vaya pasando, por favor, y vamos a ponernos de pie. Sé que escoger o tomar decisiones en tu carne es muy fácil. Y sé que estas decisiones son muy sutiles y no son tan fáciles de descubrir. Y mi intención con este mensaje no es sembrarte culpa, sino es alertarte de que Satanás va a tratar de que veas por ti antes de ver por Dios. Y ver por ti es algo que hacemos natural. Siempre buscamos cuidarnos, siempre buscamos complacer nuestros deseos, porque nadie busca su mal por gusto. Y el Satanás, al saber esto, es por eso que va a ser tan fácil tentarnos. No quiero que salgas de aquí con culpa o sintiéndote lo peor, porque todos somos susceptibles, y por eso digo que esta es una tentación muy sutil. Al contrario, quiero que tú, después de escuchar esto, salgas con un vívido deseo de acercarte más a Dios, de buscar a Dios de una manera constante para que puedas salir de la tentación. Las tentaciones son difíciles, las tentaciones son duras, pero Salmo 25 es claro: Jehová es quien me puede sacar de la red. Jehová es quien me puede sacar de la red. Y a lo mejor tú te diste cuenta que has estado constantemente tomando decisiones dejando de lado a Dios. Has tomado constantemente decisiones sin consultar a Dios. Y hoy te pido que tú cierres tus ojos y que tú en tu corazón le digas al Señor: Señor, quiero tomarte en cuenta en mis decisiones. Señor, hoy entiendo lo difícil y lo fácil que puede ser tomar decisiones que no te agradan, decisiones que terminen en pecado, decisiones que a mí me parezcan correctas, pero su fin no sea el mejor. Hoy entiendo que el diablo puede tratar de ofrecerme cosas que yo creo que necesito, pero a lo mejor no es su tiempo que yo las obtenga. Y yo quiero esperar tus tiempos, Señor. Yo quiero obedecerte.
Yo quiero cumplir tu propósito que tienes para mí en el tiempo correcto. Y dile a Dios, ayúdame a cambiar esta actitud, ayúdame a cambiar la facilidad con la que le doy elecciones a la carne, al viejo hombre. Ayúdame a poder tomar mi cruz cada día y constantemente estarme recordando que mi viejo hombre debe de estar clavado en la cruz y no en autoridad. Que tú debes ser mi guía en mi vida, que el Espíritu Santo debe de ser quien me dirija, porque Él mora en mí. Y porque esta nueva vida que yo obtuve es para glorificarte, para ser tu instrumento en esta tierra, y no para complacerme a mí mismo, no para satisfacerme a mí mismo, no para tomar las mejores decisiones de acuerdo a lo que yo creo o lo que yo entiendo. Habla con Dios. Tú sabes en qué te tienes que poner de acuerdo. Tú sabes qué decisiones has estado tomando fuera de la voluntad de Dios, sin tomar en cuenta a Dios.